Buenas, bienvenidos a todos al canal Confesiones Filosóficas. Y bueno, estoy de vuelta después de no haber hecho videos por 6 meses más o menos. Pero bueno, este año tengo más ideas para hacer videos y pues espero poder empezar a hacerlos continuamente, ¿no? Y bueno, ya se la saben, este es el canal Confesiones Filosóficas. En este canal pues exploro cosas respecto a filosofía, teología, ciencia. También pienso hacer videos de literatura e incluso matemáticas. Entonces, pues bueno, el video de hoy es acerca de los argumentos cosmológicos. Y pues básicamente es una introducción a los argumentos cosmológicos, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos por allá. Aquí tenemos el índice del video. Primero voy a hablar brevemente acerca de algunos preliminares del video y el enfoque del video en general. Vamos a ver qué es un argumento cosmológico, la estructura general de los argumentos cosmológicos, cómo varían los argumentos cosmológicos, las 5 dimensiones de variabilidad, los problemas que se enfrentan los argumentos cosmológicos, cómo se clasifican y por último vamos a hacer una conclusión del video en el que pues, básicamente vamos a hacer un resumen lo más rápido y breve posible de todo lo que hemos visto aquí, ¿no? Entonces, primero, vamos a hablar sobre el enfoque del video, los preliminares. El preliminar principal que quiero hacer es que en este video no pretendo defender ningún tipo de argumento cosmológico y no pretendo defender los argumentos cosmológicos en general de ninguna forma. De esto no se trata el video, porque ya me pasó con un video respecto a algo relacionado con el argumento ontológico y pues empezaron a decir, una persona empezó a decir que yo estaba defendiendo el argumento y bueno, algo así sucedió. Entonces no es el enfoque del video, sino pues simplemente es una exposición acerca de los argumentos cosmológicos en general. Y pues bueno, ya quitando esto, vamos a entrar de lleno al tema. Primero que nada, ¿qué es un argumento cosmológico? Alexander Proust, en el libro que pueden ver en pantalla, ahí tenemos a Alexander Proust, dice que un argumento cosmológico toma una característica cósmica del universo que requiere una explicación y argumenta que esta característica es sólo explicada por la actividad de una primera causa, la cual después se identifica como Dios. Otro punto muy importante es que no existe el argumento cosmológico como tal, sino es una familia de argumentos, así como existe la familia de los argumentos teleológicos, morales e incluso ontológicos. Entonces, no hay solamente una versión del argumento cosmológico, sino son distintas versiones, pero que tienen pues cierta estructura y cierto patrón en específico que todos comparten, ¿no? Yendo de lleno como a esa estructura que tienen todos estos, pues es la estructura general de un argumento cosmológico. Esto pues viene del trabajo de Robert Kuhn, ¿no? O un filósofo analítico también. Y pues bueno, la estructura es la siguiente. La premisa 1 es todo ente del tipo P tiene una causa. 2, existe algo del tipo P. 3, por alguna razón R, la serie de causas de P debe terminar en una primera causa. Y por último, esta primera causa puede ser identificada con Dios. Ahora, como previamente había mencionado, existen distintas variantes o distintas formas en las que uno puede encontrar los argumentos cosmológicos, ¿no? Y Robert Kuhn nos dice que hay 5 áreas en las que nosotros podemos encontrar estas diferencias, estas variantes, ¿no? Las primeras dos consisten en llenar las variables P y R, que pues acá tenemos todo ente del tipo P tiene una causa y por alguna razón R, la serie de causas de P debe terminar en una primera causa. La siguiente variante se encuentra a la hora de presentar un modelo de causa y efecto. Aquí vamos a encontrar pues dos áreas de variabilidad, ¿no? De dos áreas en las que nosotros podemos encontrar pues dos cosas distintas. Y pues por último, existe una dimensión más a considerar que tiene relación con el punto número 4. Y pues este punto número 4 es
esa primera causa puede ser identificada con Dios, ¿no? Entonces ahí también vamos a variar entre argumentos cosmológicos que vayamos encontrando. Tenemos las cinco dimensiones de variabilidad, ¿no? El enfoque, ¿qué es esa P? ¿Qué tipo de cosas se supone que necesita una causa? Esas son las preguntas que va a estar respondiendo. B, el racional, ¿no? El racional, no sé cómo se pronuncia realmente, pero bueno. ¿Cuál es la razón R? ¿Por qué debe determinar esa serie de causas en una primera causa? Luego tenemos C, la temporalidad. ¿Cuál es la relación entre la causalidad y el tiempo? Luego tenemos la D, modalidad. ¿Las causas hacen que sus efectos sean necesarios o solo posibles o solo probables? Y por último, el cierre. ¿Qué atributos de la primera causa nos revela el argumento? Entonces, vamos por allá. Primero, el enfoque. Históricamente hay tres cosas que se han tomado como el enfoque de la causalidad. La primera es el cambio, la segunda es la actualización de un potencial y por último, la existencia de alguna cosa con esencia o naturaleza. Y pues vamos a explorar cada una de ellas, ¿no? Primero vamos con el cambio. Los argumentos cosmológicos más viejos, incluyendo los de Platón y Aristóteles, se enfocaron principalmente en el cambio. Sin embargo, no solo en el cambio en el sentido de movimiento, de cambio de posición, sino que también en cualquier tipo de cambio en la calidad de una cosa o sus relaciones reales con otras cosas. Por ejemplo, calentarse, el cambio de temperatura, ¿no? Empezar a brillar. Acá pongo el ejemplo de pues, este foco que está apagado y luego está prendido, ¿no? Empezar a percibir algo, pensar activamente y obviamente también el cambio de posición de un objeto respecto a otro, ¿no? En un cierto sistema de referencia. Ahora, si tienen algunas nociones en cuanto a la concepción aristotélica de cambio, pues se darán cuenta que lo que previamente describí, pues también es una actualización de un potencial. Sin embargo, en esa parte del enfoque, en este enfoque que se puede tener, no solamente incluimos los casos previos como los que mencioné, también incluimos los estados estáticos, siempre y cuando este estado sea accidental, es decir, que no sea una característica esencial o necesaria de la cosa en cuestión. Por ejemplo, imaginemos que existe un agujero negro eterno e inmutable, pero ese agujero negro tiene algo en especial, ¿no? Tiene una masa de 1 millón de masas solares. Sin embargo, si conocen un poco de cosmología, pues podemos saber que la masa de un agujero negro no es esencial pues a ser agujero negro, ¿no? De hecho, pues existe un rango grande de valores que puede tomar la masa de un agujero negro, desde X, donde X sería pues el número menor necesario para que eh, un astro pueda eventualmente convertirse en un agujero negro, hasta pues casi el infinito, ¿no? Y bueno, esto nos permite preguntar lo siguiente: ¿por qué tiene tal m? Ese valor no es esencial. ¿Por qué tiene exactamente 1 millón de masas solares o exactamente m? En cualquier tipo de agujero negro, ¿no? En este caso, pues manejamos un agujero negro eterno e inmutable para poder hacer esta ejemplificación de la actualización de potencial en el caso de un estado estático. Y pues parece ser que esto también requiere una explicación o una causa, ¿no? Entonces, pues bueno, esa sería la actualización de un potencial. Lo siguiente es la existencia accidental. Este tercer enfoque, pues son todas las cosas que existen accidentalmente, es decir, las cosas cuya existencia no sea por una absoluta e intrínseca necesidad. Por ejemplo, supongamos que el arcángel Miguel existe eternamente sin cambio alguno. También supongamos que todas sus características son esenciales, es decir, todas sus características son explicadas en términos de que es un arcángel, ¿no? Sin embargo, hay por lo menos un mundo posible de W tal que el arcángel Miguel no existe en W. Esto nos permite concluir que su existencia es una existencia accidental o contingente. Y esto nos puede llevar a preguntarnos justificadamente por qué existe en el mundo actual en lugar de no existir. Entonces, eso también parece ser que requiere una causa o una explicación. Y este pues sería el enfoque de ciertos tipos de argumentos cosmológicos. El siguiente aspecto es el racional, ¿no? Casi todas las versiones de los argumentos cosmológicos empiezan con la suposición de que la causalidad es transitiva y asimétrica. Primero, ¿qué significa que la causalidad sea transitiva? Significa que si A causa B y B causa C, entonces A causa C. Por otro lado, que sea asimétrica significa que si A causa B, entonces B no puede causar A.
Esto nos lleva consecuentemente a que solo hay dos tipos de series causales posibles. La primera de ellas es en la que termina con una primera causa incausada. La segunda de ellas es que hay una regresión infinita de causas, sin caer en un bucle circular. Y dado que es una regresión infinita de causas, pues tampoco termina en algún punto hacia el pasado, ¿no? Sin embargo, hay tres razones que Kuntz nos dice que hay para pensar que el primer caso de esto, es decir, ese primer tipo de series causales, es el caso. Primero está lo que podríamos llamar como finitismo. Uno podría ser finitista. Un finitista cree que el mundo real solo contiene una cantidad finita de cosas. Y si solo hay una cantidad finita de cosas, entonces no puede haber ningún tipo de series infinitas. Y como no puede haber ningún tipo de series infinitas, pues tampoco puede haber regresiones causales infinitas. Esa sería pues la primera opción, ¿no? La segunda opción sería optar por no tomar postura alguna sobre si hay series infinitas o no. Pero uno podría afirmar que por alguna razón no pueden haber regresiones causales infinitas. Esa posición pues, puede ser denominada como la posición antirregresiva, ¿no? Después tenemos la posición agregativa. Pues finalmente uno podría argumentar que incluso si hay regresiones infinitas, la regresión infinita misma tiene que tener una causa o una explicación. Este tipo de argumentos es usualmente llevado a cabo al argumentar que se pueden agregar todas las X, donde las X pueden ser eventos y procesos, estados accidentales o existencia contingente, y que el agregado mismo debe tener una causa que esté fuera del agregado. Por ejemplo, pensemos en el siguiente caso que está pues, ejemplificado aquí abajo, ¿no? Imaginemos que tenemos el agregado de todas las cosas contingentes. Uno aquí argumentaría que el agregado de todas las cosas contingentes es en sí mismo contingente, puesto que cómo podría salir no contingencia, es decir, necesidad de algo meramente construido por cosas contingentes, ¿no? Es lo que uno podría argumentar. Imaginemos que ese es el caso, ¿no? Entonces, el agregado de todas las cosas contingentes es en sí mismo contingente. Y dado el contexto en el que estamos, todo aquello que es contingente, es decir, que es accidental, que no es necesario, va a necesitar pues una causa o una explicación. Por ende, el agregado de todas las cosas contingentes necesita ser explicado por algo que esté fuera del agregado. En este caso, como el agregado en sí mismo son todas las cosas contingentes, aquella explicación de este agregado de cosas contingentes sería algo no contingente, algo necesario. Entonces, pues aquí es lo que estamos simbolizando aquí abajo, ¿no? Que sería la posición agregativa. Ahora vamos a la temporalidad. La temporalidad, pues en este caso sería la concepción de la relación entre la causalidad y el tiempo. La primera sostiene que las causas siempre son previas a sus efectos, es la postura diacrónica. La segunda sostiene que las causas siempre son simultáneas con los efectos. Esto sería la postura sincrónica. Y finalmente uno podría sostener una postura acrónica, es decir, que no hay una relación necesaria entre la causalidad y el tiempo. Y pues esto varía de argumento cosmológico en argumento cosmológico, ¿no? Tenemos el aspecto de la modalidad. Aquí hay dos posturas. La primera, algunos filósofos, especialmente los influenciados por el neoplatonismo, han sostenido que las causas determinan sus efectos, es decir, que dada la existencia de las causas, el efecto debe pasar. No hay posibilidad de que el efecto no se siga de la causa. En esa postura podríamos encontrar a filósofos como Ibn Sina y Leibniz. Por otro lado, otros han sostenido que las causas solo hacen a sus efectos posibles o probables, pero no traen sus efectos existencia con necesidad. Alguien que sostenga una versión muy fuerte de la libertad divina debe sostener esto. La esencia de Dios, por ejemplo, lo pudo haber inclinado a crear un cierto tipo de mundo, pero nada determinó que lo hiciera así. Aquí podemos encontrar filósofos como los árabes de la tradición del Kalam. Y por último, el cierre. Esta dimensión también varía de argumento en argumento, pues responde qué características podemos inferir de la primera causa y cómo hacemos estas inferencias de la primera causa a los atributos divinos, ¿no? Ok, ya que terminamos, pues, esos aspectos de variabilidad en los argumentos cosmológicos, ahora me voy a enfocar en los problemas que los argumentos cosmológicos deben superar para poder ser exitosos, ¿no? El primer problema es lo que le llaman el problema de Glendower. Este primer problema es que, aunque algunas características del universo llaman por una explicación, puede ser discutido si esa explicación siquiera existe.
Una típica solución a ese problema consiste en proponer un principio causal o explicativo. Por ejemplo, que todas las cosas tienen una causa o que todos los hechos contingentes posiblemente tienen una explicación. Este principio, junto con una razón de por qué el principio mismo aplica a esta característica cósmica que pues yo mencionaba en la introducción, pues implica la existencia de una explicación para esta, ¿no? Entonces ese es el primer problema que debe superarse. El segundo problema es el problema de la regresión. Ese problema consiste en cómo se lidia con una regresión infinita de causas o explicación. Eso está relacionado con lo que sería pues el racional, ¿no? Este aspecto de variabilidad en los argumentos cosmológicos. Porque pues claramente se puede atacar este problema de manera distintas, una manera distinta, ¿no? Y pues David Hume famosamente declaró que si tuviéramos una regresión infinita de explicaciones, es decir, que E1 es explicado por E2 y E2 por E3 y E3 por E4, así ad infinitum, entonces toda la regresión sería explicada. Entonces, pues como el argumento cosmológico en cuestión estaría atacando y lidiando con este problema de la regresión, ¿no? Después tenemos el problema del taxicab, ¿no? Este problema pues viene denominado así por lo que mencionaba el filósofo Schopenhauer, que decía que una vez que nosotros aplicamos este principio de causalidad o principio de explicación, parece ser que simplemente lo dejamos al lado, así como nosotros vamos a un taxi, lo tomamos y nos bajamos y dejamos al taxi ahí, ¿no? Ya no seguimos con él. Entonces, este problema pues se trata de resolver y responder qué pasa con el principio que fue usado para resolver el problema de Glendower cuando es aplicado este principio a la primera causa. Y bueno, popularmente esto se presenta de la forma, si Dios creó el universo, entonces ¿quién creó a Dios? ¿No? Y pues bueno, las soluciones típicas de este problema es que la primera causa es diferente de alguna forma que no sea ad hoc de los casos en los que el principio sí es aplicado, ¿no? Entonces, pues ese es el problema del táxica. El siguiente problema, que a mi parecer es muy interesante y donde pues en estos tiempos se hace más investigación o han habido pues más casos de investigación, es el problema de la brecha, el gap problem, ¿no? Una vez establecida la existencia de la primera causa, ¿cómo sabemos que esta primera causa es Dios? Hay una brecha entre probar que existe una primera causa y probar que existe Dios. Por ejemplo, el filósofo Rasmussen, el que tenemos aquí en la pantalla, remarca que los argumentos cosmológicos se separan en dos fases. La primera es llegar a una primera causa de algún tipo. Y la segunda fase es pasar de esta primera causa a la que llegamos en la primera fase a Dios. Y bueno, eso se podría hacer, por ejemplo, por medio de algún tipo de análisis conceptual de la primera causa, ¿no? Entonces, es formar un puente entre la primera causa para poder llegar a Dios. Y pues ya casi para terminar, vamos a la clasificación de los argumentos cosmológicos. Um, la, las soluciones al problema de Glendower y el problema de las regresiones tienden a ir de la mano. Y, por ejemplo, Alexander Proust nos indica que en virtud de las estrategias que se toman para responder estos dos problemas, es como mejor se pueden clasificar los argumentos en esta familia, ¿no? Los argumentos cosmológicos. Y pues una vez que tenemos esto en mente, pues podemos encontrar, dice Proust, perdón, tres tipos de argumentos cosmológicos. El primero pues sería los del tipo Kalam. Aquí tenemos a Al-Ghazali, que pues es el filósofo que formuló el Kalam, y ya después pues contemporáneamente tenemos a William Lane Craig tomando el trabajo de Al-Ghazali, y después tenemos pues los argumentos tomistas, y acá tenemos pues a los argumentos del tipo leibniziano, ¿no? Que vienen pues del argumento formulado inicialmente por Leibniz. Ahora, los argumentos del tipo Kalam y tipo tomista pues presentan un principio causal intuitivamente plausible, ¿no? A grandes rasgos, este principio causal nos diría que cada individuo de cierto tipo, por ejemplo, evento, ente, contingente, movimiento o cambio, etcétera, tiene una causa. Sin embargo, estos dos tipos de argumentos después se separan por cómo atacan el problema de la regresión. Los argumentos de la familia del Kalam proceden a argumentar de manera a priori y a posteriori que el pasado es finito y entonces no hay una regresión infinita. Pues aquí tenemos la que sería, ¿no?, la defensa de, por ejemplo, lo que podría ser
el Hotel de Hilbert y ese tipo de paradojas que contemporáneamente Craig presenta para defender. Eso sería de manera a priori, y a posteriori pues sería utilizando, por ejemplo, la cosmología moderna, ¿no? Contemporánea, lo de la cosmología del Big Bang, etcétera. Y pues la segundo, lo que sería de los argumentos tomistas, pues son ejemplificados por las primeras tres vías de Santo Tomás de Aquino. Y pues consisten en no descartar la posibilidad de un pasado infinito, pero usan una variedad de métodos para argumentar contra la hipótesis de que hay una regresión infinita de causas sin una primera causa. Después de esto tenemos a los argumentos del tipo leibniziano, ¿no? Pues básicamente proponen un principio explicativo como el principio de razón suficiente, el cual entonces es aplicado a todo el cosmos o a un vasto estado cósmico de cosas. O por otro lado, un principio de causalidad no local, que puede ser aplicado a una cadena infinita o al universo como un todo. En las versiones que usan el principio de razón suficiente, el problema de la regresión es usualmente atacado al mostrar que la cadena infinita de causas sin una primera causa no puede explicar el por qué toda la cadena misma existe. Pero bueno, no obstante, el principal reto de este tipo de argumentos es presentar un principio explicativo que sea A. Plausible, B. Aplicable a todo el estado cósmico de cosas en cuestión, y C. Que no sea tan radical que implique alguna conclusión implausible, como podría ser la negación de la contingencia, que nos llevaría a caer en un colapso modal, o el libre albedrío. Y bueno, hemos llegado al final del video y vamos a hacer una conclusión que pues básicamente es, en este caso va a ser un resumen muy rápido de todo lo que vimos, ¿no? Vimos primero que la estructura general de los argumentos cosmológicos es la siguiente. 1. Todo ente del tipo P tiene una causa. 2. Existe algo del tipo P. 3. Por alguna razón R, la serie de causas de P debe terminar en una primera causa. Y 4. Esa primera causa puede ser identificada con Dios. Por otro lado, existen 5 dimensiones de variabilidad de esta estructura. El enfoque que responde a la pregunta ¿qué es P? El racionale que pregunta ¿qué es R? La temporalidad que nos indica la relación entre la causalidad y el tiempo. Después tenemos la modalidad que nos pregunta, pues las causas determinan a los efectos o solo las hacen más probables o solo las hacen más posibles, los hacen posibles, perdón. Y por último, el cierre, que podemos inferir de la primera causa una vez terminada pues esa parte del argumento cosmológico, ¿no? Asimismo, existen 4 problemas que los argumentos cosmológicos deben superar para poder ser exitosos. El problema de Glendower, que pues sería, existe una explicación de los entes en cuestión. El problema de la regresión, un hecho E puede ser explicado en términos de E1, que a su vez sea explicado por E2 y este por E3 y así ad infinitum. El problema del taxicab, que pasa si aplicamos el principio explicativo a la primera causa. Y el problema de la brecha, como sabemos que la primera causa es Dios. Y sí, es un punto importante porque muchos ateos tienden a criticar a los argumentos cosmológicos y en general a los argumentos teístas, diciendo que, pues, pruebas una primera causa, pero no pruebas la existencia de Dios, ¿no? Y es porque justamente es un problema que se ha explorado ya por mucho tiempo. Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica explora esta pregunta también, y en la actualidad se han hecho avances en cuanto a esta pregunta. No es algo que los teístas, pues vamos, no hayan considerado previamente, ¿no? Y bueno, pues por último vimos que la mejor forma de clasificar a los argumentos cosmológicos es en virtud de cómo responden al problema de Glendower y al de la regresión. Y pues eso nos lleva a la siguiente clasificación, los de tipo Kalam, tipo tomista y tipo leibniziano, ¿no? Y pues bueno, esto sería todo por el video de esta ocasión. Uh, Voy a estar pensando tal vez hacer el análisis de 2 argumentos cosmológicos considerando todo lo que vimos en este video. Y pues también voy a estar pensando en otros videos por hacer en el futuro, ¿no? Tal vez una serie más completa de argumentos cosmológicos, ¿no? Incluyendo ya casos en específico. Y bueno, pues ya se la saben, ¿no? Denle like al video, suscríbanse y compártanlo, por favor, para que pues este tipo de contenido llegue a más personas. Y pues bueno, eso sería todo. Y pues gracias por ver el video.